Se ha construido una pasarela peatonal para que nadie corra riesgo alguno en esa autopista de alto tráfico. De pronto, usted descubre que su hijo, y de la forma más descuidada posible, está a punto de cruzar la autopista, y no por la pasarela, sino por la calle. Les pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían? ¿Nada? Sí, hermano. Gríteme, porfa. No, ¿cómo que aconsejarlo? Está como a 15 metros. Bueno, alguien dijo, voy a correr a detenerlo. Aun cuando no consiga porque está a 15 metros, lo intentaría. ¿Qué más haría? Gritarle. No, ¿qué estás haciendo? No lo hagas. Retrocede, vas a morir atropellado. Es una tontería. Y claro, correríamos aun cuando sepamos que no vamos a alcanzarlo. Pues bien, y perdonen si mi ilustración es burda, pero eso es exactamente lo que Dios hacía cada vez que levantaba profetas como Jeremías. A voz en cuello gritaban la advertencia que Dios les estaba haciendo. Estos, con pasión desbordada, les decían, vuélvanse a Dios y Dios se volverá a ustedes. Esto no era del todo agradable para los profetas. Pueden estar seguros, ellos habrían preferido como voceros llevar mensajes de prosperidad y de bendición. Pero ellos estaban conscientes que no era importante anunciar lo que ellos hubieran querido anunciar. Era importante anunciar lo que Dios decía que anunciaran. Hoy día las cosas no han cambiado mucho. Al igual que esos profetas, los predicadores de hoy día, quisiéramos preparar nuestros estudios anunciando prosperidad, anunciando que, bueno, quizá a mí me gustaría decirme y decirles a ustedes, ¿saben? Podemos vivir como nos da la gana. Podemos vivir a nuestro antojo y la misericordia de Dios es tan grande que todo nos va a ir bien. Vamos, no coman ansias, no se preocupen, no desesperen, no sean pesimistas. Dios es grande en misericordia y no va a pasarnos nada. Pero una vez más, y para fortuna nuestra, Dios no se cruza de brazos esperando que nos atropellen en la autopista. Dios ocupa distintos medios para gritarnos y para advertirnos que no vamos a salir bien librados. Si estuviera en sus manos 15 metros llegar y detenernos, no dudo que lo haría en su misericordia. Pero Dios es justo y nos ha dado libre decisión. Lo que sí hace es gritarnos y advertirnos lo que no deberíamos hacer. Y eso es lo que va a hacer Jeremías en el capítulo que hoy vamos a estudiar. Por eso y más, nuestro sermón de hoy se titula Advertencias en una sala de teatro. Vayan en sus Biblias al capítulo 2 y ya les explico por qué titulo a esto una sala de teatro. Jeremías capítulo 2. ¿Listas sus Biblias? Por favor, se ponen de pie un ratito mientras leemos. Capítulo 2, Jeremías, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama
a los oídos de Jerusalén. Paren, yo no exageré ni una pizca cuando les dije que gritaban a voz en cuello. El verbo clamar da esa impresión, ¿no les parece? Y le está diciendo, ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando esto es de la luna de miel, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Sin duda alguna, el verso 1 es la remembranza de un hermoso romance. Verso 3, santo era Israel a Jehová. Comparó a Israel con una esposa, y que los primeros días de esa relación eran algo muy bello. Primicias de sus nuevos frutos. Todos los que devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice. Verso 4. Oíd palabra de Dios, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. Paren. En la primera parte ha hecho la remembranza de un bello romance, de una bella luna de miel, en donde Dios era el esposo e Israel era la esposa. Ahora cambia por completo el escenario y ahora viene la queja, la demanda. Así dijo Jehová, verso 5. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. No dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Nos condujo por el desierto, una tierra despoblada, tierra seca, de muerte. Verso 7. Y os introduje en tierra de abundancia para que comeses su fruto, su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, hicisteis abominaciones en mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron en lo que no aprovecha. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas, que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo lo rogamos. Amén. Pueden tomar vuestro asiento. Creo que lo que voy a contarles sucedió hace más de 20 años. Fui invitado a mi primera conferencia en Capilla Calvario. Era una conferencia de hombres. Yo estaba animado, comiendo ansias, sabía que eran grandes predicadores, que yo iba a aprender mucho. Y en la mesa en donde yo estaba, los que me acompañaban, que conocían a los predicadores, coincidían todos en escuchar especialmente a uno de ellos. Mi expectativa, por supuesto, también creció. Alguien de ellos dijo, este es un predicador de grandes ligas. Si nunca lo has oído, te darás cuenta de la bendición que vas a recibir. La verdad es que casi todos habían sido muy buenos oradores, pero insistían en que este era, si no el mejor de ellos. Cuando finalmente dijeron su nombre y lo llamaron al púlpito, mi decepción o mi primera impresión fue decepcionante al verle subir al escenario. Es que era un hombre en ese entonces, tal vez de unos 50 años, iba con sandalias, con un jeans desteñido y roto de la rodilla, una camiseta playera desalineada y una Biblia chiquitita. Y yo ya sabía entonces que la ropa no dice mayor cosa, pero si habían hablado que este era uno de los grandes predicadores, pues claro que yo imaginaba algo distinto. Escuchen esto. Pronto mi opinión cambió. Cuando ese hombre empezó a actuar en el escenario, ¿escucharon lo que dije?
cuando comenzó a actuar en el escenario, descubrí por qué todos decían que era un gran predicador. No solo era la unción del Espíritu Santo sobre él cuando abría la palabra, sino que literalmente dramatizaba lo que estaba diciendo. Iba de un lado a otro, pero no lo hacía de una manera emocionalista. Lo hacía con arte. Fueron segundos para mí esa predicación. Corrió. Eran 40 minutos, pero yo sentí que eran minutos. Aún hoy día para mí es uno de los grandes referentes maestros. Apenas y lo escucho porque solo predica en inglés y su inglés es tan rápido que con mi poco inglés apenas lo entiendo. Pero es uno de los referentes de mi hijo y cada vez que yo debo recomendar a un predicador en inglés, ese está en la primera lista. Si de hecho algunos de ustedes se están preguntando sobre él y quisieran escuchar en inglés, su nombre es Jon Courson. Y me refiero al papá. El hijo también es predicador, pero yo nunca lo he escuchado, no puedo opinar. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Es que literalmente era un artista en el púlpito, pero no de esos artistas que intentan ganarse la atención de la gente y hacer un espectáculo mortal. Estoy diciéndoles que era un hombre con sencillez, con ropa desalineada, pero con un arte que el Espíritu Santo le daba. De hecho, en esa predicación fue cuando yo escribí el sermón de Mr. Músculos y Mr. Simpatía, que aún hoy día lo disfruto mucho. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estoy a punto de enseñar en Jeremías? Si exagero las disculpas, solo es para ilustrarlo. Creo que Jeremías era uno de esos grandes jugadores de grandes ligas. ¿Por qué lo estoy diciendo? Nunca lo oí, nunca lo vi, pero como quisiera. Yo solo tengo sus sermones escritos en este libro, pero puedo imaginarlo. No van a creer lo que estoy a punto de decirles. Saben que en el capítulo 2, que es una predicación desde luego, o una profecía, llámenle como quieran, sabe que solo en el capítulo 2 ocupa 10 dramatizaciones. 10. Este debió ser todo un artista. La mayor parte de los maestros de la Biblia que usan la homilética de forma magistral dicen que todo buen predicador no osaría usar más de 4 o 3 puntos en un sermón. Este ocupó 10. Y cuando ustedes lo lean y se sumerjan en la lectura, van a estar de acuerdo conmigo. No cansa. Bueno, incluso mientras lo estaba estudiando yo me pregunté, ¿les enseño los 10 puntos? Es mucho, no creo que lo consiga, pero los escribí. Ahora, como yo no creo que los consiga, primero porque no tengo el don de esos grandes predicadores, ni sé cómo hacerlo, solo les voy a recomendar cómo hacerlo ustedes en sus casas. Esto es una tarea, porque yo los escribí los 10 y voy a intentar correr, pero creo que no vamos a alcanzarlos. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? La temática es la misma, con los 10 puntos o las 10 dramatizaciones. Y oigan, Jeremías las actuaba. No, él no estaba escribiendo nada, él no era un escriba. De hecho, de vez en cuando cita que Baruch escribía sus sermones. Así es que él estaba dramatizando literalmente. Para que todos aprendamos los 10 puntos de este sermón, la tarea es la siguiente. En sus casas, no intenten hacerlo aquí, porque si lo hacen aquí, no van a entender esto, ni tampoco la matriz. Pero les sugiero hagan lo siguiente. Hagan este cuadro que diga número, versículos, título,
significado y aplicación. ¿Qué estoy diciendo? Esto es una matriz. Todo es el capítulo 2 de Jeremías. Él ocupó 10 dramatizaciones, así que sería como escena 1, 2, 3, hasta llegar a la número 10. Por eso puse aquí número. Aquí deben poner los versículos que abarcan cada dramatización. De hecho, la que hemos leído hasta ahorita fue desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Deben ponerle un título. ¿En honor a qué van a poner el título? En honor a la lectura que ustedes están siguiendo, porque la Biblia ni los estudiosos dan un título. Usted, en honor a la lectura, debe dar uno. Yo les voy a dar los que yo creo. Bueno, no del todo son míos. En realidad, Wiersbe, que es otro de mis referentes, tiene varios de estos títulos y otros comentaristas. Pero en fin, Wiersbe al primero le llama la esposa infiel. Eso significa que en el primer punto de este sermón, lo que Jeremías hizo fue dramatizar la escena de una esposa infiel. Voy a hacer un paréntesis a la explicación del cuadro. ¿Recuerdan con qué empezó la lectura? Yo les dije varias veces. El romance ¿de qué? De un matrimonio que está en su luna de miel y que es hermoso y que él está haciendo remembranza a eso. Pero en el versículo 5, ¡pum!, punto y aparte, la queja y la demanda que su mujer ha dejado la fidelidad del primer amor y se ha convertido en una adúltera. Por eso, Wiersbe le titula la esposa infiel. Ya se los voy a explicar, pero antes de explicárselo, ¿qué sigue en el cuadro? Ustedes tienen que decir qué significa. Ahora, yo casi les expliqué ya, pero ¿alguien quiere decirme qué significa aquí? Solo uno. Infiel ahí dice. ¿Qué significa la figura, el drama? A ver. Cerca, pero no ayuda mucho, es muy corta la explicación. Hermana Cinia. Mejor, dijo hermana Cinia para quienes no le escuchan, Dios se está quejando porque su pueblo está adorando dioses falsos en lugar de adorarlo a Él. Él está haciendo una figura en donde Dios es el esposo e Israel es la esposa. Entonces, ¿quién es la adúltera? La esposa. ¿Quién es esa esposa? Israel. Esa es la figura. Así que el significado es una nación infiel. ¿Con qué está siendo infiel esa esposa o esa nación? Con idolatría. Esa es su infidelidad. Bien, entonces pongamos idolatría por asunto de resumen. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación también puede llamarle contextualización. Es cuando un sermón, cuando la historia, cuando la Biblia la aplicamos a nuestra propia vida. A eso los estudiosos le llaman contextualización o aplicación. Ahora que usted sabe de qué se trata, aplíquelo a nuestro diario vivir. ¿Quién se atreve? Uno nomás. Vamos, que hay un montón de predicadores aquí. Solo uno. No importa que no sea que sea predicador, solo no me hagan quedar mal ante el auditorio, ni uno, ayúdenme. A ver, David. Perfecto. Muy buena aplicación. Dice que cuando nosotros empezamos a darle prioridad a cosas como el trabajo, el dinero, los placeres y cualesquiera otras cosas que no necesariamente son pecado,
pero ocupan el lugar de Dios, entonces eso es considerado idolatría, y nosotros como la iglesia de Cristo, ya no como la nación hebrea, sino como la iglesia de Cristo, estamos siendo infiel. ¿Entendió la aplicación? ¿Sí, amén? Ahora, ¿de quién depende la aplicación? De cada quien. Esto es una tarea para llevarla a casa, en donde usted se va a sentar, en donde usted le va a pedir al Señor la guía, va a decirle: Señor, lléname de tu espíritu y ayúdame a entender el significado y a darle una aplicación para mi diario vivir. Les puedo asegurar que quienes cumplan la tarea, quienes oren antes, van a pasar más de 1 hora. No sentirán el tiempo y el Señor les va a hablar mucho. Y sentirán pasión por esto. ¿Por qué? Primero, porque es palabra de Dios. Segundo, porque es un desafío intelectual majestuoso. De hecho, si yo no tuviera solo 35 minutos o 40 para compartir con ustedes, y si esto fuera un salón de clases y yo tuviera 2 horas, les diría: listo, tomen su Biblia, tienen 25 minutos para encontrar las 10 figuras. Escríbanlas en un papel porque esta es la primera nota de su examen. 10 figuras, significado, llenen la matriz. Y todos estarían corriendo y todos estarían divertidos. Los no muy íntegros estarían copiando. ¿Cuál te salió a vos? Pero sería un ejercicio intelectual fabuloso. Yo no estoy buscando que ejerciten su intelecto. Mi deseo es que el Espíritu Santo les llene y que en sus casas cumplan la tarea. Yo voy a alcanzar, qué sé yo, ya son 7:15 y tengo hasta las 7:35, me quedan 20 minutos. ¿Cuántas voy a cubrir? Ni idea. Pero ya les dije, son cuando menos 10. Si hayan 11, no se sorprendan, son hábiles, pero cuando menos deben encontrar 10. La tercera ya la estudiamos el domingo anterior. ¿Recuerdan la dramatización del domingo anterior? En el capítulo 2. Nadie la recuerda. No puede ser. ¿Qué es, Saúl? No, esa es en el capítulo 1, la vara de almendro. La olla también era en el capítulo 1. ¿Alguien dijo aquí? Cisternas rotas que no retienen agua. Esa fue la tercera dramatización. Eso significa que cuando ustedes la encuentren, bueno, escríbanla para que su matriz sea mucho mejor. Saben, quienes de ustedes en su vida han estudiado la Biblia de forma seria y sistemática, anímense, descubrirán que no es tan difícil, que la guía del Espíritu Santo estará con ustedes y sentirán su presencia. Pero inténtenlo. Ahora, si ustedes vinieron por motivos equivocados aquí, sigan durmiendo. Vamos nosotros a nuestro trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Pues hacer esto. Y para hacer eso, yo todavía tengo que explicar un poco en cuanto al significado de la esposa infiel. No, ¿qué va? Ya lo expliqué todo. Vamos a la segunda. Versículos 14 al 19. Y les voy a dar la oportunidad que ustedes le pongan un título. Así que voy a leer el verso 14 hasta el 19. ¿Todos están conmigo? Dice: ¿es Israel siervo o es esclavo? Porque ha venido a ser presa. Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz, asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y Tafnes te quebrantaron la coronilla. Eran 2 pueblecitos. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Qué tienes en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Bueno, tenemos la figura número 2, del verso 14 al 19. ¿Y cómo le ponemos? No tienen que tener razón, solo lo que leyeron. ¿Cómo le ponemos? Marcelo quiere decir. Israel presa de Egipto.
Bueno, no está mal, pero se pierde el corazón de esa figura. Se pierde un poco. Cachorros de león, esos son los babilonios que están a punto de llegar. ¿Náufrago? ¿Dónde encontró el mar? Ah, por el desierto. Ah, bueno. Sí, hermano. Encontraron la palabra clave. La palabra clave de la figura es esclavo. Porque está relacionando cuando ellos fueron esclavos en Egipto. Y por eso le dice, ¿y vos qué andás haciendo en Egipto? ¿Sabe qué es en nuestro español? Solo que este es un artista. Pero en nuestro español, ¿y vos de dónde venís? De Egipto. ¿Y qué eras allá? Esclavo. ¿Y hoy qué andás haciendo donde sos esclavo? Esa es la idea. Ahora, yo le puse esclavo saqueado. Men Vandenberg le pone esclavo o siervo. Voy a usar el de él. Esclavo o siervo. Ok, ¿cuál es el significado de esto? Veamos un poco la historia. Dios redimió a Israel de su esclavitud egipcia. Voy a ocupar un lenguaje nuestro. Dios compró a esa nación a precio de sangre. La sangre de los primogénitos egipcios para hacerlos libres. Ahora la figura dice, yo les he hecho hombres libres. Ahora que ustedes son libres, ¿cómo se les ocurre querer volver a Egipto? O pedir ayuda a Egipto. Bueno, aquí se necesita un poco de historia. Les explico lo que sucede. El domingo les dije un poco. Babilonia envió a sus oficiales y sitió Jerusalén. Cuando Jerusalén estaba sitiado, eso significa cerco militar. Neciamente, Sedequías, el rey de Jerusalén, en lugar de obedecer lo que Dios estaba hablando por medio de Jeremías, envió una delegación diplomática a Egipto. ¿Qué fue lo que les dijo Jeremías? Dios dice que se rindan a Nabucodonosor, que Nabucodonosor va a actuar como un siervo de Dios porque está haciendo la justicia que Dios ya mandó. Los que de ustedes se sometan a su liderazgo no pasarán grandes dificultades. Pero el rey Sedequías, a pesar de que sentía respeto por Jeremías, los que están en el club de lectura saben que así es, ¿verdad? Los que no están en el club de lectura no entienden nada, pero los que sí, sí. En fin, Sedequías fue y le consultó, que por cierto para ese entonces tenía en prisión a Jeremías. Y Jeremías le dijo, sometete. No, él no quiso someterse, sino que creyéndose muy astuto, envió una delegación a hacer negocios con Egipto. Cúbrannos la espalda, defiéndannos y nosotros vamos a pagarles impuestos de guerra porque nosotros somos ricos. Nosotros tenemos todos los tesoros del templo, mucho oro que Salomón puso en la época de gloria. Nosotros les vamos a dar impuestos. Es ahí donde el profeta les dice, ¿qué tienen que andar haciendo en Egipto? Allí fueron esclavos. Ellos los trataron como miserables esclavos y los van a seguir tratando igual. Bueno, paréntesis, como dato curioso, sigue siendo lo mismo,
Egipto sigue tratando mal a la nación hebrea. Como sea, eso es lo que le está diciendo en la figura. ¿Para qué quieren beber agua del Nilo si tienen una fuente de agua viva? ¿Qué necedad es esa? ¿Por qué quieren amar a sus esclavizadores? ¿Por qué confían en ellos más que en el Dios que les dio la tierra que fluye leche y miel? Más que el Dios que les abrió el mar en dos, más que ese Dios que les envió maná del cielo. ¿Por qué hacen eso? Bueno, ¿me di a entender en el significado de esta figura? Ahora contextualícenlo. Fantástico, prediquen este sermón en lugar mío. Me dijeron que sí lo entendieron, así que por favor ahora aplíquenlo. Wow, no lo entendieron entonces. Hermano. Sí, pero cuando digo aplicación me refiero a contextualización a nuestras vidas. Hermano, gríteme. Regresando al pasado, va muy bien. Si estuviéramos jugando caliente era, ¿verdad? ¿Cómo? Frío, caliente, está tibio, pero está empezando a calentar. Hermana, ahora ya están calientes. ¿Cuál es la necedad de volver al mundo si Dios nos ha bendecido? ¿Por qué hay personas en la iglesia de Cristo que sienten tanta pasión por el mundo? Si el mundo jamás nos pagó bien. Una gran cantidad de nosotros vinimos a los pies de Cristo con hogares destruidos, en adicciones, en alcoholismo, en bancarrota, sin un carro que manejar. Éramos esclavos, habíamos perdido el respeto hasta por nosotros mismos. Pero Dios en su misericordia, en su gloria, nos rescató, pagó nuestra libertad, nos hace hombres libres, nos lleva a una tierra que fluye leche y miel en el ambiente de la iglesia de Cristo. Y ahora que ya estamos ahí, hay algunos de los que están aquí que aman más el mundo que a Dios. Exagera. ¿Cómo que exagero? Si hay una cantidad de ustedes que los acabo de describir literalmente y no sirven al Señor, porque ustedes aman más los placeres del mundo que lo que Dios puede dar. Increíble. Dios nos había hecho libres y queremos volver. Pregunto, ¿me estoy dando a entender? ¿Sí, amén o no amén? Vamos, hoy no se molesten conmigo por la aplicación porque la dio la hermanita. Recuérdenme su nombre. Jessica, enójense con la hermana Jessica. Ella dijo que ustedes están amando más al mundo que a Dios. Esa fue la aplicación. Bueno, vamos a la tercera. Versículo 20. 2:20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Ya puedo oír algunos, paren. Ya puedo oír algunos ahí en sus mentes que están diciendo, ahí va otra vez con lo de servir. Pues no lo hago. No voy a comer esta noche pensando en usted, fíjese. Voy de nuevo. Qué tentación la mía, ¿verdad? Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como remera. ¡Wow! Tercera figura, ¿cómo le pondrían? ¿Qué verso es? El 20.
¿Qué figura, cómo le pondrían? No, qué barbaridad. No quiero saber quién dijo eso. ¿Sí, hermano? ¿Perdón? Orgullo porque dice no serviré. Se acerca a la aplicación, pero no al título de la figura. No, no, hermano. Está más cerca. El burro y sus ataduras. Sé de dónde sacó lo del burro. Está en el siguiente verso, no piensen mal. Pero no es el burro en este caso. Aunque se acerca. ¿Sí, Eder? Ahí está la clave. Tienen que buscar la frase o la palabra corazón de la figura. El punto es un yugo roto. Vean de nuevo el verso 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. Bueno, para entender esto, ¿quiénes usan yugo? Los bueyes. Entonces, ¿quiénes son los que rompen el yugo? Bueyes sin control. Ellos son los que rompen sus ataduras. La mayor parte de los bueyes son obedientes. Nunca he trabajado con algunos, me refiero literalmente, figuradamente muchos. Pero cuando veo la televisión, las fotos, me doy cuenta que son animales fáciles de dirigir. Les ponen el yugo y ahí está el campesino con la vara. Y a pesar de que son bestias con una fuerza descomunal, son obedientes. Hay algunos que se vuelven obstinados y rompen el yugo. Bueno, entonces, ¿cómo le pondríamos a la figura? ¿Cómo le ponemos? Esto tienen que hacer en sus casas. Ah, Armando me está señalando. Sí, vos. ¿Un buey? Un buey por sí solo no. ¿Qué es lo que está señalando un buey que rompe su yugo? Un buey terco, un buey obstinado. Así es que para ser muy elegante, el escritor alemán le pone un animal obstinado que rompe su yugo y sus ataduras. Los que están escribiendo y quieren ponerle así, pues pueden ponerle un animal obstinado, que eso fue lo que yo puse en mi bosquejo. Ahora, la explicación de esto. ¿Y por qué dijo como animales acostándose con ramera? ¿Qué tiene que ver eso? Oh, es que la idolatría de las naciones vecinas consistía en cultos con sacerdotisas, pero las sacerdotisas eran más bien prostitutas. Y el culto consistía en oráculos, oraciones, misticismo, abajo de los árboles frondosos. Frondoso es mucho follaje, porque hay sombra. Entonces ahí eran los cultos. Claro que los cultos consistían en una depravación y en una inmoralidad extrema. Entonces el profeta les dice, ustedes como nación santa, en lugar de adorar a un Dios limpio, moral, puro, prefieren ir en pos de esos dioses que se acuestan como si fuesen rameras en árboles frondosos. Esa es la figura. Un animal obstinado. ¿Saben? En mi español está diciendo, se portan como animales, sin control. Ahora, ¿cuál es la aplicación a nuestro diario vivir?
Vamos, alguien más ayúdenme para que además de hermana Jessica y yo, apedreen a otros esta noche. La aplicación. Oh, estabas lista, Leslie. Vamos, Nicole. ¿Qué pasa cuando hacemos algo que a Dios no le agrada? Nos alejamos de Él. Vas bien, pero no olviden la figura. ¿Cuál es la figura? Braulio, ¿cuál es la figura? Un animal obstinado. Entonces denme ahora la aplicación de un animal obstinado, hermana. No, eso sería la corrección, pero el animal obstinado, hermano, cuando insistimos en hacer lo que Dios no le agrada, nos portamos como animales. No, pastor, eso no. ¿Cómo que no? ¿Han visto ustedes animales que se embriagan de forma recurrente para lastimar al prójimo? Eso solo lo hacemos nosotros los humanos. Cuando bajo los efectos de la droga somos capaces de cualquier monstruosidad. O cuando la lujuria se apodera de nuestro corazón. Diré el ejemplo en las palabras de él. Tengo su permiso. Meses atrás me lo dijo en una consejería. Me siento tan sucio y tan tonto, pastor, me dijo. Cada vez que estoy en la casa de ella, criando los hijos de otro hombre, cuando mis hijos están abandonados. ¿No sos un animal obstinado? Porque ninguna especie de animal abandona a sus hijos. Solo nosotros los hombres. Y no está mal criar a los hijos de quien quiera. Yo no dije que eso esté mal. Pero sí es un terrible horror abandonar a nuestros propios hijos por una pasión vergonzosa. Bueno, de esos ejemplos se está hablando. Y de otros 20 más, que cada quien tendrá que aplicarlos a su propia vida. Le dije a un buen amigo, porque estábamos hablando de otro buen amigo, orando por él y deseando que restaure pronto su vida. Ella empezó el problema de infidelidad, la esposa. Después lo siguió él en una especie de vendetta. Y siguiendo en ese mar de horror, de dolor y de tristeza, pues ahora vive de nuevo con su esposa, con su amante, sabiendo que la esposa y la amante también tienen otra relación aparte. ¿Quién puede hacer eso? ¿Cómo puede acostarse? Lo sabe perfectamente. Nos portamos como monstruos, como un animal obstinado, cuando nos alejamos de Dios. Y yo le decía a mi amigo, mira, él, vos y yo, sin Dios en nuestro corazón, somos capaces de eso y de más. Porque lo que nos hace amar, respetar, ser fieles y buscar la pureza en nuestras vidas es la presencia del Espíritu Santo. Pero como claro está, ellos le habían dado la espalda a Dios, no querían servirle, no querían obedecerlo, no querían honrarlo. ¿Y saben qué?
Iban al templo y se sentían orgullosos de tener la mejor religión existente para la eternidad. La religión me refiero, no la eternidad de ellos. Igual que hoy puedo decir esto. Aquellos de ustedes o yo que estamos aquí sin servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, aun cuando estén orgullosos de estar con buena doctrina, porque es la Biblia, aun cuando se sientan orgullosos de ser religiosos o de venir aquí, acaban de leer que es Dios quien se queja de que no lo sirven. No es mi interpretación. Y es cuestión de días o de meses que nos volvamos un animal desenfrenado. Pero ¿saben qué? Los que no son jovencitos, los que ya tienen mi edad, ustedes lo saben de sobra. ¿Cómo estábamos cuando éramos esclavos en Egipto? Como animales desenfrenados. Ni siquiera el sufrimiento ni el dolor nos hacía escarmentar y volvernos. Pero ellos no quisieron. Wow, sorprendente, ¿no? Apenas voy por la tercera. Son 10. Imaginen cuántos tesoros van a encontrar esta noche o mañana en su devocional personal. Oramos.